Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, de una manera un poco más sencilla, de algunos nuevos antibióticos y vamos a dar un espacio para la discusión. Ya, listo, gracias. Bien, entonces, vamos a revisar estrategias de tamizaje de los nuevos antibióticos y reflexionar sobre cuáles podrían ser los más relevantes para el Perú y Latinoamérica. Vamos a enfocarnos en algunos de ellos por el tiempo que tenemos y de nuevo, como les digo, para dejar un espacio para discusión. Astronema Vivactam, que ya se llama, el nombre comercial es Emblavio, que a mí me gustaría saber quiénes son las personas que diseñan los nombres comerciales, ¿no? Porque uno no sabe en qué piensan cuando, bueno, me imagino que tendrá eso algo ahí de marketing digital, neuromarketing o yo no sé. Astronema Vivactam es la opción terapéutica que requiere Perú. Yo creo que sí, es la combinación de un monobactámico que es activo frente a las metalo y las coproducciones presentes en el Perú. La dosis de carga es de 2,67 y luego se pasa a una dosis valle de 1.5, de 2 gramos de 1.5 de Astronam con 500 miligramos de Avibactam en una infusión de 3 horas cada 6 horas. Van a ser 4 ampollas día, lo cual tiene un costo importante. Estaría protegido por Avibactam frente a las BLE, las KPC y las AMC. Cubriría la mayoría de betalactamasas problemáticas de Enterobacterales y también serviría para Stenotrofomonas maltophilia, que es una bacteria que se volvió famosa en la pospandemia. Nosotros teníamos antes 1 o 2 casos y ahora es frecuente en algunas unidades. Es una bacteria que tiende a infectar pacientes con cáncer hematológico y causa infecciones devastadoras. ¿Qué se requiere? Conocer el mecanismo de resistencia, cuál es la carbapenemasa que tiene ese aislamiento que infecta a mi paciente y si es o no es una carbapenemasa. Imagínense de pronto una bacteria que tenga una BLE con cierre de porinas, etcétera. Requiere tamizaje por el laboratorio, pueden haber mutaciones que generen resistencia, particularmente reportadas en la E. coli productora de NDM, que eso ya se sabe, la PBP3, que la estamos estudiando revisando unos artículos para escribir algo sobre eso, porque en Colombia resulta que en ciertas ciudades del país, hay una ciudad hacia el oeste de Colombia que le gusta mucho el reggaetón y exporta cantantes de música urbana y es una ciudad muy bonita, pero en esa ciudad X los médicos tienden a utilizar Astronam de forma masiva. Utilizan Astronam para infección urinaria no complicada inclusive. Que porque no selecciona resistencia en gram positivos, porque es solo para gram negativos y en fin. Pero a nosotros nos preocupa mucho eso, la presión selectiva que se está haciendo sobre Astronam, ahora que va a venir una molécula también combinada con Astronam. Vamos a generar una posición editorial sobre eso. Entonces, para probar ese Astronam Vivactam, nosotros todavía no lo tenemos para uso en Latinoamérica, apenas se aprobó en Europa. Entonces la gente utiliza como proxy la combinación de Septa-Vivactam con Astronam. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el mercado de la microbiología se ha visto todo tipo de creatividad. Entonces la gente utiliza tirillas cruzadas de ITES, colocan un disco cerca de una tirilla de ITES, aquí hay 2 pacientes en el mismo plato, aquí también una tira de ITES y varios discos, una tira de ITES de Septa-Vivactam y otra de Astronam de forma paralela, pruebas de sinergia, aquí también hay otra. Si ustedes la miran a vuelo de pájaro, como decimos los rolos, los bogotanos, ustedes alcanzan a ver aquí un poquito como de sinergia, ¿verdad? Pero la verdad, esa fue una cepa que confirmó el CDC y dijo que era mentira, que era resistente a Astronema Vivactam. Entonces, todo este tipo de pruebas, y nosotros hemos encontrado de todo, por ejemplo, en ciertas ciudades en Colombia le ponen el disco de Astronam, lo dejan difundir, luego lo sacan y ponen otro encima. Y la verdad con muy poca estandarización, que esa es la dificultad, y muy poca validación. Entonces se necesitaba una prueba estandarizada. Este año la CLSI publicó esta metodología de elusión de discos para enterobacterales productores de metalo y esteno. Entonces tomamos 4 tubos con 5 mililitros de caldo Müller-Hinton ajustado de cationes, los marcamos como tubos C de control, ATM de Astronam, CZA de Septacime y Vivactam y ATM-CZA de la combinación Astronam con Septacime y Vivactam. Con pinza estéril adicionamos un disco de 30 de Astronam al tubo rotulado como ATM, un sensidisco de 30-20 al tubo marcado como Septacime y Vivactam,
esta es la concentración que utilizamos por CLSI, es muy importante mirar la potencia de este disco. Y un disco de Astronam y Ceftazimia y Bactam al tubo rotulado como ATM-CZA. La concentración final de los tubos será de 6 de Astronam, 6 de Ceftazidima y 4 de Avibactam, y el tubo control pues no lleva nada. Mezclamos suavemente, permitimos que esto suelte el antibiótico media hora. Con un asa estéril tomamos 3 a 5 colonias de un cultivo puro y fresco de la bacteria a estudiar y lo resuspendemos en solución salina. Ajustamos hasta obtener el equivalente al estándar 0,5 de McFarland. Le pipeteamos esta suspensión en todos los tubos, incluyendo el control, y la concentración final aproximada por tubo será de 7.5 por 10 a las 5 colonias. Utilizando un asa de 10 microlitros estéril, hacemos prueba de pureza e incubamos 33 a 35 en ambiente de aire por 16 a 20 horas. Examinamos la placa de pureza para evitar analizar cultivos contaminados, miramos el tubo de control, debe tener crecimiento, y examinamos cada uno de los tubos por turbidez o no turbidez. Cualquier turbidez se debe considerar crecimiento o resistente. Entonces, crecimiento o turbidez resistente, no crecimiento o tubo límpido o traslúcido, sensible. Si hay un patrón de crecimiento inconsistente, por ejemplo, no crecimiento en Astronam, pero crecimiento en Astronam con Cepta y Bactam, repita todo, puede deberse a contaminación, concentración inadecuada de los antibióticos, errores o problemas con las marcas de los insumos. Así es como da la E. coli 25922, que es nuestra cepa control multisensible, solo crece en el tubo control, los demás tubos completamente sensibles, ¿cierto? Transparentes, así tiene que dar. Así es como da una Klebsiella pneumoniae BWA2146, recuerden que esta Klebsiella tiene NDM y tiene BLE. Entonces da crecimiento en el tubo control, crecimiento en Astronam por la BLE que lo hidroliza, crecimiento en el Cepta y Bactam por la metalo, pero la combinación de los dos da completamente transparente, y así es como debería verse, ¿cierto? Y se supone que entonces allí hay sinergia y de acuerdo con un juicio médico ese sería el tratamiento de elección de ese paciente. Ahora, ¿qué significa esto? Mírenlo muy bien. Ahí, como decimos los colombianos, la embarraron, porque es raro, o sea, ¿cómo va a ser crecimiento en el tubo control? Es negativo el Astronam, Cepta y Bactam, y luego sí vuelve a haber crecimiento en el tubo de la combinación de los dos. Algo hicieron mal. O los discos se dañaron, hay discos que se dañan dentro del mismo blister que nosotros hemos encontrado, pero esto requiere, o se contaminó, o capaz que no le pipetearon aquí la bacteria y aquí sí. Ay, yo he visto de todo. Miren este otro. Eso está también raro, ¿cómo así que no da crecimiento en Cepta y Bactam y da crecimiento en la combinación de los dos? Es que aquí hay problemas de montaje que habría que repetir todo. Mi sugerencia, ahora, cuando tengan ustedes, por ejemplo, resultados así, que da el Astronam sensible, o si ustedes hacen, por ejemplo, el automatizado, Vitek, y les da sensible el Astronam, ya no se requiere esta prueba, que les dije yo hace un momento. Porque se asume que si ya da sensible hay una metalo, Astronam y Bactam, ya no requiero probarlo. Y con eso nos ahorramos los tubos, el lavado, el montaje, etc. Desafortunadamente, Astronam no viene en todos los paneles. Ustedes tienen Astronam aquí, ¿verdad? Sí, sí tienen Astronam en el Perú. Entonces habría que mirarlo cuáles son los paneles o las tarjetas del Vitek o del Microscan o del Phoenix que traen el Astronam, y lo pueden probar de forma sistemática. Hay que hacer controles, aquí están las cepas control, Escherichia coli 25922, Klebsiella 1705 que es productora de KPC, Klebsiella 2146 que es productora de metalo, y esta que es la más importante, que es la E. coli resistente. El control resistente es el más importante. Desgraciadamente, la cepa control resistente no tiene ATCC todavía, no tiene una versión ATCC o NCTC o NCIMB, no tenemos una colección que nos tenga todavía esa cepa control disponible a nosotros y toca pedirle al CDC, pero quien puede pedirle al CDC es el Instituto Nacional de Salud Pública, no laboratorios particulares, les van a decir que no.
Entonces debe ser a través del Instituto Nacional de Salud Pública y de ahí repartirla a los laboratorios de los hospitales. Mucho cuidado, porque esta es clave que se pueda montar y esa debe dar resistente. En el tubo donde tenemos los dos discos, la combinación debería dar completamente resistente. Si ese control resistente les da sensible, pues imagínense, está mal. Algo pasó también en el montaje. Consideraciones: hay dificultades para adquirir esta cepa control. Adquirir los insumos, hay gran variabilidad y la CLSI lo vio cuando lo estaba validando frente a las marcas de los insumos disponibles. El caldo tendrá que ser de una marca y los discos de otra, que es la mejor combinación que hay, porque pues en el mercado se saben que hay muchos proveedores con distintos niveles de calidad. El tiempo al resultado, porque esto va a requerir por lo menos 24 horas de incubación, un día más. Requiere un alto grado de concentración y de control de calidad. Yo no me imagino la gente viendo TikTok y montando esto, ¿cierto? O mirando YouTube, porque es una cosa impresionante, la adicción al celular, y yo también me incluyo, es verdad, lucho con eso, pero también. Pero imagínese usted montando una prueba que esta es de muchísimo impacto, porque es el manejo de un paciente que tiene doble carbapenemasa o que tiene una metalo que no es cualquier cosa. Solo son 4 tubos, porque cuando uno hace triplicado, pues bueno, algo le salva la patria, pero cuando son solo 4 tubos por paciente y usted se equivoca en el montaje, va a tener muchísimos problemas. En los Estados Unidos siempre pongo el ejemplo porque, y yo soy orgullosamente hijo de una enfermera, en los Estados Unidos las enfermeras que están dispensando medicamentos tienen un chalequito, no sé cómo se dirá esto en peruano, una chaqueta que dice no me interrumpa, y no le puedes hablar porque está dispensando medicamentos, porque se ha encontrado que un error de la dispensación, que al señor que no le tenían que dar esa tableta, ese medicamento se lo tomó y se murió. Entonces ahora, y ellas se pueden equivocar si tú estás a toda hora interrumpiéndolas, entonces por favor póngase un chalequito cuando estén montando esto. Pueden haber resultados, faltaba más, ¿no? Que el automatizado me dé una cosa, por ejemplo me dé resistente al Astronam y cuando yo lo pase por el tubo me da sensible. Y entonces, ¿cuál fue el que tenía el error? Buena pregunta. Aún realizando la prueba y detectando la actividad sinérgica de esa combinación, puede ser difícil conseguir Astronam en algunos países. México no lo tiene. Por ejemplo, Centroamérica no lo tiene en varios países. Ecuador no tiene. Ecuador va a la frontera con Colombia, se lo echan en el bolsillo y lo llevan de contrabando. Inclusive Paraguay hacía lo mismo. Iban hasta Argentina a la frontera, lo compraban y en el bolsillo pagándole al policía en la aduana y córrele en el carro, porque llevaban su neverita. Ahora, los precios también de esos antibióticos la gente aprovecha. Faltan datos clínicos, es cierto, sobre el uso de esta prueba versus datos de pacientes. Ahora, los amigos mis buenos amigos que tanto aprecio de EUCAS, tienen puntos de corte para Astronam Avibactam ya listo, que es este. Sensible menor o igual a 4, resistente me imagino que es mayor o igual a 8, porque la EUCAS dice mayor de 4, pero pues mejor, para mí en mi cabeza es más fácil. Esa es la potencia del disco y aquí nosotros tenemos un área de incertidumbre que es de 22 a 24, donde generalmente, dependiendo del caso, se puede confirmar con otra metodología, pero esos son los halos de la discodifusión. Y ya tenemos tirillas, métodos de gradiente, hay ITs de Biomerie y hay otras marcas. Entonces también, porque esto va a ser bastante bueno, hay que tener cuidado pues en el montaje. Si se utilizan estas tiras no es necesaria la prueba de sinergia, ya de una, Astronam Avibactam y ya, y es mucho más objetivo. Utilizamos un punto de corte menor o igual a 4, que es el mismo de enterobacterales, de CLSI y también de los amigos de EUCAS para el Astronam Avibactam. Y es difícil de interpretar en pseudomona, mucho cuidado, porque yo ya me he enterado que algunos médicos están pidiendo, que yo sé que lo hacen por necesidad con ciertos pacientes. En Latinoamérica hay muchas pseudomonas con BIM, con carbapenemasa BIM. El lío es cómo lo interpretas. Si hay punto de corte de Astronam solo con pseudomonas, pero no de Astronam Avibactam. A mí me preocupa esa extrapolación, pero bueno, ya será una decisión médica. Probablemente uno lo informa, coloca una nota que se interpretó con punto de corte de enterobacterales y ya su uso será decisión médica. Yo estoy seguro que se los van a pedir para algunas pseudomonas aeruginosas, porque no tenemos cefiderocol ni otros inhibidores como taniborbactam. Bueno, cefiderocol, que se llama el nombre comercial Fetroya, es la primera cefalosporina siderófora
comercializada para uso clínico en el tratamiento de infecciones por gram negativos. Su estructura está compuesta de una cefalosporina similar a ceftazidima con una cadena lateral de sideróforo catecol que le confiere estabilidad frente a los principales mecanismos de resistencia que afecten a otros betalactámicos y utiliza sistemas transportadores de hierro para ingresar a la bacteria. Es activo frente a Enterobacterialis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Steno y Burkholderia, y es estable frente a la mayoría de las betalactamasas que se encuentran, ¿no? Las 5 principales carbapenemasas, variantes de OXA 23, 51, 24 y 58 de Acinetobacter baumannii. No tiene indicación pediátrica, pero ya hay varios reportes de uso exitoso en pacientes pediátricos con esos gram negativos. Entonces, a diferencia de otros betalactámicos, cefiderocol utiliza ese sistema transportador de hierro, pasa rápidamente la membrana, es estable frente a las betalactamasas y rápidamente alcanza el sitio blanco, que son las PBPs, como todos los betalactámicos, es un inhibidor de esas transpeptidasas, mientras que en otras bacterias el cierre de las porinas o las bombas o las propias betalactamasas impiden su acción. Bueno, desde el punto de vista del tamizaje, entonces tenemos difusión con discos, con Hagar Müller-Hinton estándar y discos de 30 microgramos, que generalmente es uno de los métodos más prácticos que podemos utilizar en el laboratorio. También en microdilución en caldo, tienen que ser caldo Müller-Hinton ajustado de cationes y tiene que estar prerreducido de hierro. Debe tener menos de 0.03 microgramos por mililitro de hierro en ese caldo, que esa es la dificultad que a veces hay. La resina con la cual se prepara ese caldo, se llama Kelex, que es un quelante y le remueve el hierro, se puede reutilizar, eso es verdad, pero no te aguanta más de 8 lotes, ya después nosotros vemos que ya no, y toca estarle midiendo. Nosotros no tenemos en la universidad, por ejemplo, para poder medir la concentración de hierro, nos toca remitirlo a otra facultad de química para que mida cuánto hierro le quedó, bueno, en fin, y a veces el tiempo de preparación es prolongado. También hay algunos sistemas comerciales, hay algunos paneles de Thermo Fisher, pero ya me cuenta el doctor Cantón que no están viniendo con la presentación de cefiderocol incluido, y que es de Lyophil, que se llama COMASP de cefiderocol, es una prueba de microdilución que se puede hacer manual y sirve para 2 pacientes por plaquita. Y así es como se ve. Esta foto es de hecho de Juan Antonio del Castillo. Y vemos acá, aquí es muy claro para leer, es una MIC de 0.25, aquí abajito es una MIC de 1, ahí se ven algunas burbujitas, que ustedes ven al fondo como las burbujitas de Yola, ahí están. Y ya, ahí estaría fácil de leer, y vamos a decir que en enterobacteriales como Klebsiella la cosa no va tan mal, se puede leer ahí la concentración mínima inhibitoria. El EUCAS ha sacado posiciones sobre estos métodos comerciales, es verdad, pero muchos hospitales va a ser lo que van a poder utilizar de rutina. El problema puede ser Acinetobacter baumannii, porque tiende a dar una zona de trailing o de arrastre. Entonces miren ese Acinetobacter, eso es como para examen final de doctorado en microbiología. ¿Cuál es la MIC de cefiderocol? Entonces esto viene del protocolo que utilizamos en la OPS. La CIM debe leerse como el primer pozo donde el crecimiento se reduce significativamente. Y dice aquí que del pocillo 7 en adelante se ve la reducción. Uy, pero del 6 al 7 yo lo veo muy similar, y nosotros hicimos una guía para la lectura en la CLSI con fotos de cefiderocol donde éramos 20 personas y lea, ¿cuál es la MIC? 4, 2, 1, es supremamente complejo, pues sobre todo particularmente en Acinetobacter baumannii. Bueno, lo otro es que a veces se pueden encontrar colonias dentro de los halos, ¿no? Cuando hacemos la prueba de discodifusión, entonces, bueno, la verdad es que las colonias deberían ser tenidas en cuenta y leemos la zona interior libre de colonias. Los puntos de corte siguen con diferencias entre CLSI y EUCAS y BEERCAS. Todavía tenemos diferencias también respecto a esto, que se está tratando de armonizar. Con Acinetobacter también con problemas. Nosotros hemos incluido notas respecto a la imprecisión de los métodos con Acinetobacter, pero bueno, deberíamos tratar de armonizar, ¿no?, sobre este antibiótico. Y el control de calidad no se les olvide, ahí están las cepas de control recomendadas tanto por las metodologías de CLSI como de EUCAS.
Utilizamos E. coli 25922 y Pseudomonas aeruginosa 27853. Ahí están los rangos de control de calidad. Mi posición, bueno, para el laboratorio clínico de rutina les va a tocar utilizar discodifusión o estas pruebas de plaquita que se pueden leer visualmente de COMASP. Va a ser muy difícil que pueda preparar el caldo de rutina. En hospitales universitarios, en hospitales grandes, nosotros en la Javeriana por investigación, pero en un hospital de rutina, de verdad, una clínica se va a poner a ponerle el Kellex y a dejarlo ahí horas a que le quite el hierro, yo la verdad lo veo muy difícil. Probablemente lo más práctico, como les digo, sean discos en medio de sus limitaciones o esas pruebas de placa comercial. Lo otro es que hay que esperar que llegue a los países, ¿no? Porque imagínense estarlo probando como investigación, sí, y lo va a hacer el ISP con nosotros, con todo el tema de la OPS, pero no lo hace de rutina. Será complicado cuando llegue ese antibiótico posicionarlo como monoterapia, porque hay datos como controvertidos, sobre todo con ciertas bacterias como Pseudomonas y Acinetobacter, y lo que se ve, al menos nuestro laboratorio regional de referencia, que es el Malbrán en la Argentina, es una gran cantidad de NDM resistente a cefiderocol. Y NDM es la primera bacteria. Sobre todo Pseudomonas con NDM. Nosotros no teníamos era Pseudomonas con BIM, y ahora tenemos también en algunas regiones de Colombia, particularmente hacia la costa caribe, NDM en Pseudomonas aeruginosa. Sulbactam durlobactam, el nombre comercial es Sac-Duro. Esta es la combinación de un inhibidor sulfona con espectro frente a betalactamasas de espectro reducido, pero marcada afinidad por las PBPs de Acinetobacter baumannii como la 1 y la 3. Durlobactam es una nueva generación de inhibidores de betalactamasas llamados diazobiciclooctano con actividad bactericida y con inhibición de betalactamasas de clases A, C y D, incluyendo la soxa de Acinetobacter. A la fecha los estudios muestran buena actividad in vitro y respuesta clínica, pero se da combinado con un carbapenem, con imio o con mero. La dificultad, no cubre metalos y nosotros en Colombia sí tenemos Acinetobacter baumannii con NDM. Ahora ustedes aquí también tienen muchísimo Acinetobacter, hay regiones del país con brotes, pero eso sí llama la atención, la inactividad sobre las betalo. Nosotros a la fecha en Colombia no buscamos el tipo específico de carbapenemasas de Acinetobacter, por la limitación que hay, porque la verdad al momento no nos cambia mucho la aproximación terapéutica en los hospitales, porque pues en la guía que escribimos de Colombia salen las combinaciones con sulbactam, pero una vez este antibiótico llegue, por ejemplo al Perú, toca buscarle qué es lo que tiene el Acinetobacter, al menos tratar de descartar una metalo, porque ahí el antibiótico no serviría. Así es como se ve. Entonces viene el sulbactam en 1 gramo y 2 ampollas de 500 de durlobactam, Sac-Duro, que de nuevo parece como canción de reggaetón. Y ese durlobactam, sulbactam, hay algunos ITs que lo podemos utilizar para el tamizaje. Lo que muestran las distribuciones de la MIC es una actividad muy superior de sulbactam durlobactam, que se ubica aquí a la izquierda, comparativamente contra sulbactam solo. Aquí están los puntos de corte que tenemos de CLSI. Al momento solo está este antibiótico indicado en Acinetobacter baumannii, ¿sí? Bueno, Acinetobacter la mayoría funcionan igual, el problema es que no otras especies enterobacterales o pseudomonas, y allí están los puntos de corte para concentración mínima inhibitoria y para discodifusión. Bien, cefepime el metazobactam, se llama Exblifep. ¿Se dan cuenta de los nombres? Exblifep. Bueno, entonces es la combinación de cefepime, que es una cefalosporina de cuarta, que es un suiterión, tiene carga eléctrica neutra, con el metazobactam, que es un inhibidor betalactámico de enzimas BLES, TEM, SHIF, CTXM y BEP. Su espectro de acción incluye E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Proteus y Enterobacter cloacae. No posee actividad frente a carbapenemasa, si no tiene esa indicación. La dosis aprobada son 2 gramos de cefepime, 500 de metazobactam, debe darse cada 8 horas en una infusión extendida de 2 a 4 horas. La indicación aprobada es infección urinaria complicada incluyendo pielo y neumonía adquirida en el hospital, incluyendo la asociada con el ventilador mecánico. ¿Cuál es el lío de este antibiótico? Bueno, todavía no lo tenemos disponible. Hay 2 cosas que no gustan. Si yo lo miro desde el punto de vista de lo que dice la EMA en la indicación,
Y lo que dicen los farmacólogos es la alta dosis de cefepime, son 2 gramos. Recuerden que cefepime puede ir desde los 1 a los 2 gramos, pero 2 gramos cada 8 es harto cefepime. Entonces, pacientes que tengan alteración de la función renal pueden tener más tiempo expuesto el cefepime y hacer encefalopatía, que es lo que nosotros vemos en mi hospital en los comités de prueba con algunos pacientes, inclusive pacientes jóvenes. Entonces, ese tema de seguridad puede ser un rollo. Lo otro que uno ve con cefepime, ahora me van a contar ustedes qué opinan, pero lo otro es el espectro de antiseudomonas de cefepime. Entonces, dar un antibiótico antiseudomonas para una BLE, no sé qué tanto. Si llega muy barato, pues sí, pero si no, la verdad, tratar de utilizar un antibiótico sin espectro de antiseudomonas para tratar una E. coli con una BLE, por ejemplo. Entonces, eso tiene varias aristas. Y estos son los puntos de corte de nuestros amigos de EUCAS. Dejaron el enterobacterales menos de 4, sensible, resistente mayor de 8, y aquí están sus correspondientes a los de inhibición, pero tienen una notica bastante llamativa para Pseudomonas aeruginosa y dice: las betalactamasas producidas por el microorganismo no modifican la cefalosporina parenteral o son insuficientemente inhibidas por el inhibidor. Por lo tanto, se espera que la adición del inhibidor no adicione beneficio clínico. O sea que cefepime en metazobactam versus cefepime solo da casi lo mismo en Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entonces ya debe utilizar un antibiótico más caro teniendo cefepime solo. Lo mismo pasa con meropenem bavorbactam, que es otro ejemplo también en Pseudomonas, donde la verdad el bavorbactam no le cambia mucho la SIM a meropenem en Pseudomonas aeruginosa. Bueno, ¿dónde tengo mis esperanzas? En esta belleza que se llama cefepime sidebactam o sidebactam, como dicen aquí. Es una cefalosporina de cuarta, es activa antiseudomona, pero sidebactam es diferente. Nosotros no teníamos, al menos que yo haya conocido en la CLSI, un antibiótico para estudiar con esas características. ¿Por qué? Sidebactam es doble acción, inhibe las betalactamasas e inhibe la PBP2, o sea, este sí tiene actividad en sí mismo. Y entonces la combinación ha logrado ser exitosa para terapias de rescate por pseudomona y prácticamente por todas las carbapenemasas. Aquí no se ve bien la foto, pero aquí arriba ustedes ven, esto es una curva, una gráfica mejor de actividad bactericida. Aquí arriba en verdecito ustedes ven las cepas tratadas con cefepime solo. Aquí en azulito el sidebactam solo, vean que ya mata algunas bacterias, algunas de estas carbapenemasas, y la combinación de los dos son las barras rojas. Entonces más para abajo es más actividad bactericida, ¿sí? Y ahí ven también entonces la actividad, como es una combinación entre las diferentes PBPs que causa cambios en la morfología de la bacteria. Este antibiótico es interesante, la CLSI está trabajando en el punto de corte, aunque aún no llegamos a él, porque hay una falta de correlación entre la MIC o la SIM y la actividad bactericida y la respuesta clínica. Entonces tú ves que la SIM da alta, pero la bacteria muere rápidamente, que es muy diferente a lo que uno veía con otros betalactámicos, precisamente por esa doble acción. Estamos viendo y estudiando este medicamento a ver qué hacemos. Bueno, no se les olvide, Pereira, 12 al 14, compren el tiquete hoy. Bien, entonces vamos a terminar. Se requieren nuevos antibióticos en el Perú y en Latinoamérica, pero no es la única solución. Eso es una parte de la solución o del abordaje de la resistencia. Hay que trabajar en prueba y en control de infecciones. Y Perú necesita trabajar y fortalecer bastante los programas de control de infecciones, no solamente de uso de antibióticos. El tamizaje de nuevos antibióticos es clave para conocer su comportamiento en la región y el país y determinar su aplicabilidad de acuerdo con la epidemiología local. Necesitamos metodologías prácticas, algunas son demasiado complejas y la gente no lo va a hacer. Hay que decirlo, tenemos déficit de microbiólogos en los hospitales, no sé cómo está en el Perú, pero en Colombia no hay. Y si ustedes se quieren hacer millonarios, se pueden ir a las islas del Caribe, que allá se los pelean, porque no hay. A un microbiólogo puede perfectamente en el mismo día, van a Bonaire, van a Curazao, van a Aruba, van a San Martín, no hay con el expertise que se necesita. Y ya la resistencia antimicrobiana, entre otros microorganismos y las infecciones virales y todas las otras, se han vuelto un problema también en las islas del Caribe. Barbados está lleno, por ejemplo, Trinidad también. Muchos de esos antibióticos están en fase de desarrollo en los sistemas automatizados. La elección de los paneles debe hacerse en conjunto con el comité del PROA. No se vayan a meter en cosas que no van a poder implementar después, o a comprar paneles que les toque después devolverlos porque se les vencieron, se les caducaron.
Entonces, si el antibiótico no se va a traer, no se va a poder poner o la rotación va a ser mínima, hay que mirar cómo se calcula los paneles de los automatizados que vamos a comprar. ¿Cuántos tengo de este y cuántos de los otros poquitos para esas bacterias donde voy a usar esos antibióticos nuevos? Ahora, yo no creo, y pensándolo muy bien, que esos paneles que traigan cefiderocol, si algún día llega exitosamente los paneles automatizados, vengan muy baratos. No van a venir baratos, porque es que ese panel tendrá que tener el caldo prerreducido, pero los otros antibióticos no. Le van a meter todo el tema de sostenibilidad, de que se puede reciclar, bueno, yo no sé. Eso va a ser caro también. Muchísimas gracias por su atención, un placer. Ahora sí yo creo que podemos abrir un espacio para la discusión antes de irnos al break. Pregunten lo que quieran. Y el doctor Cantón nos contesta. Preguntas, dudas. Sí, allá. Buenas tardes. Gracias, doctor, por su ponencia. ¿Alguna pregunta? ¿Algunas opciones terapéuticas para Acinetobacter productor de metalo? Sí. Para Acinetobacter productor de metalo, generalmente cefiderocol es una buena herramienta porque cubre la mayoría de ellos. El problema es que lo que se ve con cefiderocol es que la CNDM tiende a tener un poco menos de actividad, pero si cefiderocol es sensible, cefiderocol es una buena opción para esos Acinetobacter productores de metalo. Ahora, lo que la mayoría de centros utiliza es terapia combinada que incluye polimixinas, tigeciclina. Nosotros no tenemos minociclina endovenosa, los americanos sí tienen, pero es lo que se utiliza, y altas dosis de sulbactam, pero no tenemos otras. No sé si se te ocurre algo más allá de… Astronema Vivactam no sirve para Acinetobacter. De acuerdo. Pero en ese estudio de Bassetti hubo problemas con el Acinetobacter, el cefiderocol en Sí, Acinetobacter. es decir, desde el punto de vista de actividad in vitro, cefiderocol es lo que en mi cabeza, lo único que viene inmediatamente a mi cabeza para lo que tú me estás pintando de Acinetobacter con metalo. Porque si tú me dijeras, Esparza, Acinetobacter con Oxa 23, Sulbactam, Durlobactam, Meropenem, y fin. ¿Listo? Pero cuando tiene metalo, ahí es el reto, porque ya el Sulbactam, Durlobactam no funciona, el Astronema Vivactam no funciona, como le está diciendo el doctor Cantón, por resistencia intrínseca. Y en el estudio de Bassetti, es verdad, el doctor Mateo Bassetti hizo un trabajo en el cual se vio un exceso de mortalidad en el brazo de cefiderocol comparativamente con el brazo de otras combinaciones de antibióticos. Sin embargo, sí también hay publicados datos de éxito. O sea, no solamente hay que mirar también el lado positivo de la historia y si hay algunos datos de éxito. Tal vez por eso no se debería dar en monoterapia, ya será una decisión de los infectólogos, si lo darán combinado con otra cosa, el cefiderocol, y como comenta el doctor Rafael Cantón, tal vez a un intervalo de dosis más corto, cada 6 horas, en fin, eso es una decisión que hacen los infectólogos, pero no tienes otra cosa, y te voy a decir algo. A pesar de los datos del doctor Mateo Bassetti, que es amigo de nosotros y lo queremos mucho, a pesar de eso, yo sí creo que es mejor dar cefiderocol que combinaciones de colistina. Es que es mucho más predecible cefiderocol que colistina, que tú no sabes ahí qué, y lo otro, el metabolismo de la colistina y la toxicidad que genera, sería lo que se intentaría en la mayoría de pacientes. Una última pregunta. Sí. Aquí en Perú tenemos problemas para la aceptación de Bactam más Astronam. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Por el costo en algunos hospitales. Muy pocos hospitales tienen. Nosotros tenemos la oportunidad de ciclos que podamos tenerlo o no, pero en otros hospitales, en salud incluso, hospitales nivel 3, escuchaba combinaciones de Astronam más colistina, que no está reportado, pero es algo raro, pero ellos apuestan por eso, pero digamos, no sé si tiene experiencias al respecto, pues es una combinación medio, no sé, mira, es ya algo empírica. le voy a pasar la palabra al doctor Cantón, que él nos quiere dar una… ¿Qué bacteria es? Para metaloctamasas. ¿Pero cuál? ¿Enterobacterialis? Enterobacteriales y, bueno, ambos. Bueno, pues voy a ir yo y ya le pasamos el micrófono de verdad al doctor Cantón para que nos dé un concepto. Te voy a decir yo. Cuando Astronam se diseñó, no se diseñó para las metalo. Es un antibiótico viejito. Yo estaba en pregrado y ya había Astronam en esa época. Luego se descubrió que no era afín por las metalo y era activo in vitro.
El lío es, cuando se hicieron las guías se dejó la combinación de Astronam con otra cosa, que generalmente es Septa-Vivactam, mientras llega Astronam-Vivactam al mercado de nosotros. Y la razón es porque no existían datos clínicos de Astronam en monoterapia. Ese experimento clínico, ojalá lo pudieran hacer acá, donde tienes Astronam sensible y en una metalo y Astronam Septa-Vivactam y los comparas cabeza a cabeza a ver qué pasa, no está hecho. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en Colombia cepas de metalo sensibles a Astronam, teniendo NDM o BIM, yo decía, bueno, pero si ya es sensible al Astronam, betalactámico es betalactámico, no es afín por estas cosas, enzimas, entonces, bueno, pues déselo y debería, o sea, mecanísticamente, desde la teoría debería funcionar en monoterapia, debería, pero el lío es, no hay el soporte de datos clínicos. Y cuando le preguntaba yo al doctor Bonomo y a la gente que escribió la guía de la ITSA por qué lo pusieron en las guías y también a los amigos de Europa como combinación, me decían, nos da susto, no hay evidencia y podría ser que la bacteria tenga un AMC, por ejemplo un Enterobacter, o una de esas pueda tener una BLE que esté dando sensible, que pueda ser hidrolizado, u otra carbapenemasa que no se haya detectado. Tendrías que tener una prueba muy certera para saber que solo es una metalo. Nosotros en Colombia tenemos KPC sensibles al Astronam, algunas variantes. Entonces eso da susto. Entonces esa fue la razón. Entonces por eso se ha combinado. ¿Con qué se ha combinado? Generalmente, de acuerdo con las guías, con Septacimia y Vivactam. En algunos hospitales, por el costo y el consumo de Septacimia y Vivactam, se han hecho otras combinaciones, pero eso no está bien probado con estudios. Por ejemplo, en mi hospital, en algunas infecciones urinarias dan Astronam amicacina. Por un tiempo corto, en la cavidad abdominal a veces se utiliza Astronam Tige. Eso se utiliza para tratar de dar. Pero la verdad, el soporte con datos clínicos es mínimo de combinaciones que no incluyen a Vivactam y yo sería, no apoyaría mucho y me encuentro un poco en desacuerdo en la combinación Astronam-polimixinas como colistina y polimixina B, sobre todo por los efectos secundarios de las polimixinas. O sea, creo que habría que, si no hay la posibilidad con Vivactam, habría que tratar de buscar otra cosa. Y ahora sí, doctor Cantón, si me permiten un micrófono para él. Ah, bueno, mira, ahí te van a pasar un micrófono. O aquí. No es fácil, ¿eh? Yo probablemente ahí me decantaría a lo que se hacía cuando no teníamos ninguno de los nuevos antimicrobianos, que aquí en una metalobetalactamasa, salvo el cefidrocol, no te va a servir otro, a no ser que hagas la combinación de Septacima Vivactam con el Astronam, que es lo que se hace, ¿no? Y en países donde no tienen la posibilidad de estos antibióticos, dar incluso carbapenémicos dependiendo de cómo es la concentración mínima inhibitoria. La CIM. Sí, la CIM, CMI. No, podrías dar un carbapenémico con otro antibiótico que sea sensible en el antibiograma, ¿no? Colistina, me cuesta recomendar colistina por lo que ha dicho también Germán en este sentido de efectos secundarios. ¿Cuál es el problema de los carbapenémicos o la ventaja que pueden tener los carbapenémicos? Que siguen teniendo actividad bactericida a pesar de que hay un mecanismo de resistencia. Eso no está muy bien aclarado y muy bien estudiado, pero hay datos, por ejemplo, de David Nicolau, que es un farmacólogo en Estados Unidos, que ha estudiado cómo funcionan las cepas que tienen metalobetalactamasas frente a los carbapenémicos en presencia y en ausencia de CIM. Las metalobetalactamasas son CIM dependientes y parece ser que cuando nosotros las estudiamos in vitro, la cantidad de CIM, en este caso, es suficientemente alta para que actúe esa metalobetalactamasa. Pero en vivo hay menos cantidad de zinc y por lo tanto no va a funcionar tan bien esa metalobetalactamasa, ¿eh? Y por lo tanto el carbapenémico estaría como en una situación de actuar mucho mejor porque no está destruyéndose por esa carbapenemasa. En fin, eso no está muy aclarado a nivel in vivo, pero hay datos in vitro que podría funcionar y que podría ser una de las razones. En resumen, un carbapenémico más otro antibiótico que sea sensible al antibiograma siempre y cuando la concentración mínima inhibitoria del carbapenémico sea inferior a 8 microgramos por mililitro. Si ya es superior a 8 microgramos por mililitro hay que buscar otro tipo de combinación. De acuerdo. Ahora, pero espérate, no te vayas. ¿Y qué pasó? Y Pseudomonas, no se vaya, venga para acá. ¿Qué pasó con Pseudomonas? Porque aquí el problema también es Pseudomonas con metalos. Exacto. Y con
y con metalos, porque generalmente van a tener que volver entonces a esas combinaciones que tú mencionabas de carbapenem con otra cosa. Sí, el problema de la astreonana ahí, en estas, de la astreonana Vivactam, por ejemplo, es que en los estudios de vigilancia epidemiológica solamente un 10% de las cepas son sensibles a esa combinación. No añade prácticamente nada, ¿no? Porque tiene otros mecanismos de resistencia que se afecta el astreonan, ¿no? Puede ser la hiperproducción de beta-lactamasas cromosómicas, por ejemplo, ¿no? Podría ser una de las causas. Entonces, no está escrito en las tablas de recomendación. Yo sí os recomiendo, yo creo que no ha sido publicado todavía en revista, pero podéis acceder a la página web de la ITSA, de la Sociedad Americana de Infectología, de Enfermedades Infecciosas, donde ya está ahí la actualización de la guía de TAMA, ¿no? Y lo deja bastante claro en cuanto a posicionamiento del astreonana Vivactam en Pseudomonas aeruginosa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario antes de ir al break? Sí, allá, el doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación, Germán, doctor Rafael. Hay muchas inquietudes a la vez, el tiempo también apremia, ¿no? Con respecto por ejemplo, en Colombia recién ustedes dijeron me gustaría que aquí también se haga respecto a la producción intensificada, a la búsqueda intensificada de la resistencia a ceftazidima y Vivactam. Entonces, no sé qué opinión podrías dar para todo el Perú. Mi otra pregunta o inquietud también era con respecto a, por ejemplo, aquí en Perú, en mi hospital, hablando particularmente, que llegamos en la producción de carbapenemasas en BIN-IN, llegamos cerca del 52%, en donde pues las esperanzas o las opciones terapéuticas aquí en Perú casi no hay. Entonces, ¿qué opinión se merece respecto al doble carbapenem junto con lo que están hablando al astreonana Vivactam o con cefepime o ceftazidima? Lo que es una terapia salvaje, que se decía, ¿no? Eso también fue publicado, sobre todo por autores italianos, cuando no teníamos nada. Entonces, la idea de dar 2 carbapenémicos en estas situaciones para que un carbapenémico, o mejor dicho, la metal-o-beta-lactamasa, se entretenga inhibiendo o hidrolizándose, mejor dicho, por esa metal-o-beta-lactamasa, por esa carbapenemasa, y el otro carbapenémico pueda actuar. Incluso hay esquemas de cómo se debe tratar, ¿no? Porque dices, oye, los doy a la vez, doy ertapenem más doy un meropenem, o doy, lo que se ha publicado también es doripenem con meropenem. Pues ahí no ha habido un consenso, y la verdad es que como han salido ya antibióticos nuevos, pues eso se ha abandonado, ¿no? Parece ser que una de las mejores combinaciones es dar el astreonán con otro carbapenémico, que podría ser en este caso meropenem, ¿no? Pero es difícil dar una recomendación de cómo debe darse, ¿no? Si lo tienes que perfundir un poquito antes, ¿no? 1 hora antes y después el otro carbapenémico, ¿no? Primero el ertapenem y luego el meropenem. Es lo que se llama las terapias salvajes, ¿no? Es decir, Sí, porque no desesperadas, sabes muy bien qué hacer con ellas, ¿no? Sobre lo que habías dicho, lo primero, entonces, lo que nosotros estábamos haciendo, doctor Cantón, es que hemos empezado a encontrar Klebsielas que tienen KPC y son resistentes a ceftazidima y Vivactam. Entonces, lo que estamos tratando es de mejorar algunas se van a escapar, porque lucen como ble, y aquí hay tanta ble que ya ustedes deben tener hace un montón de tiempo, pero lo que estamos tratando es de optimizar su detección. Por lo tanto, si ustedes llegan a tener aislamientos de enterobacterales, productores de ble y o resistentes a carbapenemasas, que sean resistentes a ceftazidima y Vivactam y descarten la producción de una metalo, deberían ir a una confirmación. Porque si hay metalo, pues la metalo lo confiere. Pero si no hay metalo, si ustedes hacen una prueba, por ejemplo, de PCR y no amplifica la metalo, habría que estudiarlo, porque puede ser una KPC mutante o alguna de esas cefalosporinasas nuevas. Ustedes tienen mucha relación también con la Argentina, que tiene bastante PER, una BLE que es PER, que es resistente a ceftazidima y Vivactam. Entonces, la idea es estarle echando ojo. Yo espero que el ISP asuma también dentro de su vigilancia esos aislamientos, pero se están llenando de metalo también en el Perú. Entonces, hay que verlo. Tiene muchísima NDM y eso ya confiere cierta resistencia a la Vivactam. Sí. Y con respecto a la coproducción, por ejemplo, aquí en Perú necesitamos KPC con NDM, NDM con OX, entonces ahí las terapias también ceftazidima y Vivactam iría para dentro de la coproducción. No, tienes que combinar. Si no, o sea, combinas ceftazidima, Vivactam o astreonán, o si no, no vas a llegar a un tratamiento óptimo.
En este caso yo, claro, consideraría cuál es la carbapenemasa que afecta mucho más. Sería en este caso la NDM, luego el tratamiento lo tienes que ajustar a esta producción de esta carbapenemasa. Pero sí empieza a ser un problema, ¿eh? En mi hospital tenemos, bueno, entre el 3 y el 5% de cepas que tienen carbapenemasa que tienen una doble carbapenemasa. Ah, te invito al mío, tengo 40%. ¿Dentro de ellas? Sí, claro. Sabes Bueno. que la mayoría, nos llenamos de un clon exitoso, que es lo que se está estudiando ahorita, un ST específico que está circulando por todo el país. Pero es que tuvimos, yo no sé qué ha pasado, pero un debilitamiento del control de infecciones. Entonces, brote, obviamente magnifica la cosa. Son muy clonales, entonces la misma Klebsiella copiada por todas las áreas del hospital, ese es el problema. Bueno, ya ven el genérico de Ceftazime y de Bactam, que puede ser una espada de doble filo, pero de pronto pueda mejorar el acceso en algunos casos. Bueno, ¿alguna otra pregunta para ir al break? Sí, doctora. Y vamos al break. Sí, va primero la doctora. Buenas tardes. Una consulta que quería hacerle. En mi centro de trabajo he identificado 3 aislamientos de Enterobacter y Escherichia con ertapenem solamente resistente. Se le ha hecho prueba cromatográfica y no ha detectado ninguna enzima. Y in vitro, en placa, se observa pues ertapenem resistente, menor incluso de 17, con su meropenem sensible y imipenem sensible. Entonces, esos casitos, si me pudiese más o menos orientar cómo sería el resultado del reporte, si se bloquean los 3 carbapenem, solamente ertapenem, y si es, probablemente sea o por una expresión de porinas, ¿cómo debería ser el reporte de esos aislamientos? Nosotros vemos, doctora, en Colombia bastante frecuente Enterobacter cloacis y Citrobacter fruendi o Klebsiella aerogenes con ese fenotipo, que da ertapenem solo resistente por ejemplo a ceftriaxona y da sensible a imimero y los demás. Entonces, generalmente nosotros en lugar de hacerle a eso un inmunoensayo o PCR, empezamos por el otro lado con un carba-NP, por ejemplo, o una Blue Carba, para mirar si hay actividad hidrolítica sobre los carbapenems. Entonces, si el carba-NP me da negativo, se va con una nota y no se cambia nada, diciendo que la resistencia a ertapenem no es mediada por una carbapenemasa, sino por hiperproducción de AMC con mutaciones en las porinas. Ponemos algo como probable mutación porque pues no lo podemos determinar en el laboratorio clínico, pero esa es la razón. No le cambiamos nada a IMI y mero. Ahora, si llegas a encontrar una carbapenemasa, porque podría pasar, aunque es menos frecuente, ahí lo que nosotros hacemos es colocar la nota que tiene la carbapenemasa e ir ahí sí a la prueba de PCR o inmunoensayo para determinar su tipo de enzima. Pero esa generalmente es la razón. Una hiperproducción de AMC con mutaciones en las porinas que podrían generar resistencia a ertapenem, pero no a IMI y mero. Lo otro que sí hacemos en Colombia es, además de dejar IMI y mero y a veces cefepime sin cambios, porque si no hay carbapenemasa, cefepime lo dejamos igual, ya la decisión de manejo es médica, nosotros ahí sí probamos Cefta y Bactam, probado, informado, que debe dar sensible, ¿no? Y nosotros allí dejamos las 3 opciones, ya será una decisión médica entre Cefta y Bactam, cefepime o carbapenem. No sé si quieres adicionar. No. Bueno, de acuerdo. En las leas, sí. De acuerdo, lo importante es que se descarte la presencia de la carbapenemasa, porque esa que te parece como una BLE puede ser una de estas KPC que te decía. O sea, yo no confío tanto en la prueba de BLE, es buena, sí, pero es que es muy inespecífica. Entonces, si yo descarto la presencia de una carbapenemasa, con eso yo voy más tranquilo para el área médica, pero hay que tener cuidado con esas mutaciones. Podría ser una OXA, pero es muy raro, porque las OXA generalmente el carba-NP la captura la mayoría de ellas. No, pero yo se refiere a la OXA 1, yo creo, pero no es. No, pero no te escuchamos. El día de ayer en Chiclayo me pasó esto con una E. coli que está comentando la doctora, el imipenem es sensible, pero el ertapenem es resistente. Entonces aquí en Perú, bueno, se hace la parte del Blue Carba, le he hecho con imipenem, meropenem, la inactivación y con el ertapenem. Con el imipenem, meropenem me sale negativo, pero con el ertapenem me sale resistente. Le monto la inmunocromatografía y me sale la OXA 48.
siendo cefepime sensible, ceftazidima sensible y mimero Pero sensible. es E. coli, no es Enterobacter. E. coli Entonces, es en las enterobacterales que no son hiperproductoras de AMC, como Enterobacter cloacis, Citrobacter frendo y Klebsiella aerogenes, en esas idealmente hay que buscarle todo, porque pudieran tener, por más de que uno le hagan estas pruebas, podrían tener una carbapenemasa. Por ejemplo, en Chile hay una OXA48 que es solo intermedia ertapenem. Inclusive es sensible a piptazo y todo lo demás, es completamente atípica, pero a veces hay que decirlo que es difícil la detección, pero es que ya es ese coli, no es Enterobacter. ¿Tú querías decir algo? No, pensaba De la que estabas OXA1. hablando de la OXA1, que es distinto el problema. La OXA1 te da resistente a ácido clavulánico, ¿verdad? Sí. Si da resistente a ácido clavulánico, también da resistente a piperacilina, tazobactam, y una forma de reconocerla, pero tiene que ser a lo mejor en E. coli o en Klebsiella, es que te aumenta un poquito la pérdida de sensibilidad a cefepima. Entonces, cuando tú ves una discrepancia en cefepima con respecto a ceftazidima y a cefotaxima, y si es resistente a piperacilina, tazobactam, puede ser una OXA1 más una betalactamasa de espectro extendido. Sí. Pero tienes que conocer la epidemiología local. Porque Nosotros si no, tenemos OXA1 claro. en Colombia, CTXM con OXA1, y dan muy piptazo, muy en el borde o resistente, o dan 16 o dan más de 32. Muy difícil. Mi pictazo me salió mayor de 128. Pero esa dio mayor de Sí, la E. coli, tanto en el automatizado como en disco de difusión, también resistente el pictazo. Dios mío. Bueno, OXA 48. Sí. En Perú tenemos problemas, como muchos países latinos, problemas para adquisición de medicamentos como opción terapéutica en caso de una infección urinaria. Cuando solamente tenemos sensible o a colistina o a amicacina como monoterapia, ¿tienen experiencia o reportes sobre eso? Como monoterapia. Me sale todo resistente, carbapenemasas, carbapenémicos, todo resistente, pero sensible a amica o a coli nada más. A uno de ellos o a ambos, pero como terapia nada más uno de ellos. Como no tenemos opción, si hay experiencia al respecto, porque las concentraciones que alcanzan ambos en orina es muchísimo, es alto. Sí, lo que pasa es que tienes que decirnos qué tipo de infección urinaria es, porque en algunas infecciones urinarias no complicadas el manejo es una aminoglicosida o monoterapia, una de las opciones y no debería fallar, desde que sea sensible por la concentración que alcanza. El problema es una urosepsis, ahí sí aminoglicosida y monoterapia te dejo a ti. Sí, no, la guía de TAMA, la de los americanos, te reconoce la utilización de aminoglicósidos y colistina en esos casos en monoterapia, siempre y cuando no sea una infección complicada. Sí, claro, si hay urosepsis, el aminoglicósido se puede quedar corto. Aparte de eso, no lo puedes sostener por mucho tiempo. Hay pacientes que no te lo van a tolerar. Claro, solo metalo, pero en foco urinario, no sépticos, pues de ahí no van a alcanzar concentraciones estables, ¿no? Foco urinario, bueno, la verdad… Orina, ¿no? Una infección urinaria sí, claro, no complicada. pero nosotros el problema es la certificación de esa infección urinaria. Si es no complicada el aminoglicósido, de acuerdo con la guía, se puede utilizar. Si la infección es complicada o hay sepsis adicional, por ejemplo, la pilonefritis que hacen bacteremia, algunos pacientes hacen sepsis, allí el aminoglicósido tal vez puede darse, pero no creo que sea una opción segura en monoterapia, al menos en Colombia no sea solo. No sé qué opinas. Lo que pasa es que no tiene otra opción terapéutica. Pues solamente tienes, como has dicho, amicacina y colistina. No pero tú más. adicionarías, por ejemplo, si hay urosepsis, adicionarías un carbapenema, adicionarías otra cosa, o le das aminoglicósido solo. Si tiene urosepsis, probablemente es insuficiente. No hay bacteremia, solamente una infección urinaria. Podría ser, ¿no? No hay bacteremia, solo foco urinario, nada más. Una infección. Un aminoglicósido urinaria. debería funcionar. Bueno, yo creo que vamos a… Bien, agradecemos a Germán Esparza y también la intervención del doctor Rafael Cantón. Estaba muy bueno el bloque. Bueno, tenemos un break de 15 minutos, por favor. Estamos con los tiempos así bien ajustados. Entonces, vayan por favor a su break y después continuamos con la siguiente parte, que son las conferencias del doctor Rafael Cantón.